El viernes en la noche tuvo lugar la primera detención producto de las delaciones del caso Odebrecht. El primer defendido ha sido Edwin Luyo Barrientos, quien fuera miembro de la Comisión de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. Esa misma noche, la policía y el fiscal Hamilton Castro acudieron también a la casa del ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Luis Cuba Hidalgo, un hombre sumamente importante en toda esta historia. Este personaje, sin embargo, había dejado el Perú la última semana de diciembre. Sobre él ya se solicitó una orden de detención internacional. ¿Qué papel desempeñaron? Pero sobre todo, ¿qué se sabe de estos exfuncionarios a partir de las confesiones? En los próximos días, además, se conocerán más nombres de implicados en esta red internacional de sobornos. Karina Novoa y Walter Jiménez con el reportaje. Empezó el cataclismo Odebrecht y comenzó con el gobierno aprista. Es la primera captura. En medio de una operación de allanamientos ordenados por el Ministerio Público. Un funcionario del segundo gobierno de Alan García detenido. Y un viceministro del mismo periodo perseguido por la justicia. Ambos acusados de recibir coimas para la construcción de la obra emblema del APRA, el tren eléctrico. Son las 11:30 de la noche y continúan los allanamientos en Lima. Estamos en la cuadra 14 de la avenida Javier Prado Oeste. Hasta aquí ha llegado la Fiscalía para buscar al señor Jorge Cuba, ex viceministro de Transportes y Comunicaciones. No lo han encontrado, no está en su casa. Los delatores comenzaron a hablar, dar detalles y pruebas de cada una de sus palabras. Se ha acusado a Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones, y a Edwin Luyo Barrientos, miembro del Comité Especial para la Licitación de la Línea 1 del Tren Eléctrico, de recibir parte de los 8 millones de dólares que entregó Odebrecht como sobornos a cambio de beneficios. Me deja reconocimientos a muchísima gente. Aquí me acompaña Jorge Cuba, que es el líder del equipo que hizo el mejor plan de gobierno de esta campaña. Sobornos que, según el acuerdo de delación, fueron depositados en cuentas de empresas offshore en Andorra, por esos años conocido paraíso fiscal en Europa. ¿Dónde está él? Está de vacaciones. ¿Dónde está de vacaciones? En el extranjero. ¿Cuándo va a regresar? Se ha ido por 2 meses, creo. Desde el 22 de diciembre. Este es el acuerdo de culpabilidad entre los Estados Unidos y Odebrecht. En el 2008, aproximadamente, Odebrecht participa en una licitación de un contrato de transporte del gobierno del Perú, a fin de lograr que el Comité de Adjudicación de Licitaciones ayude a Odebrecht a asegurar el contrato. La empresa acordó pagar $1.400.000 a un funcionario de alto nivel del gobierno peruano. Ese funcionario de alto nivel era Jorge Cuba Hidalgo. Y a miembros de dicho comité de licitaciones. Edwin Luyo, miembro del Comité de Licitaciones del Tren Eléctrico. Estos pagos ilegales fueron aprobados por un colaborador de la justicia estadounidense y exfuncionario de Odebrecht, de la División de Operaciones Estructuradas, la Oficina de Sobornos, identificado como el empleado número 6. Existen pruebas de los sobornos para la ejecución de la línea 1 del tren eléctrico. Existen irregularidades detectadas por la Contraloría y el informe PARI durante la ejecución de este megaproyecto, sobrevalorado, con sospechosos movimientos para beneficiar a la confesa Odebrecht. Ahora se sabe por el pago de una megacoima.
con la finalidad de favorecer al consorcio Tren Eléctrico de Lima, conformado por las empresas Graña y Montero, Sociedad Anónima, y constructora Norberto Odebrecht. La Fiscalía sospecha que este monto no solo fue para estos dos funcionarios. ¿Hasta dónde podría llegar la ruta del dinero sucio de Odebrecht en la vía del tren? Hoy he recibido la visita del señor Marcelo Odebrecht. Tienen confianza en el Perú para impulsar una política de inversión en el Perú. Le agradezco mucho su visita y le deseo muchos éxitos empresariales y una presencia permanente en el Perú. Gracias. Todos los detalles aquí en Panorama. Viernes por la tarde, empieza una operación que se extiende hasta el día siguiente. El fiscal Hamilton Castro ordena la detención de dos exfuncionarios del gobierno aprista. 7 casas son allanadas en Pueblo Libre, Jesús María y San Isidro. La información era precisa. El fiscal tenía 2 nombres, producto del acuerdo de colaboración entre Odebrecht y la justicia peruana. El reconocimiento de la empresa Odebrecht de haber pagado sobornos a un funcionario de alto rango del gobierno del Perú y a los miembros del comité especial del proyecto Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima. El rompecabezas se iba armando. El viceministro de Comunicaciones en el año 2009, Jorge Cuba Hidalgo, había sido identificado como el funcionario que cobró la coima. Los sobornos fueron depositados por Odebrecht desde el inicio de la obra hasta su culminación en cuentas offshore en Andorra. Según la confesión de los delatores, entre el 2013 y el 2014 se realizaron varios depósitos en esas cuentas del Banco Privado de Andorra, sucursal de Panamá, donde Odebrecht comenzó a depositar los sobornos. Son 2 cuentas, Hispamar Internacional Corp y Oblong Internacional INC. Hispamar es la cuenta vinculada al ex viceministro del gobierno aprista. Recibió, según fuentes de la Fiscalía, $2 millones. El 3 de julio del 2013, Odebrecht le depositó $505.000 y el 11 de julio del mismo 2013 se realizó otro depósito por $495.000. Al año siguiente, el 11 de abril del 2014, el ex ministro Cuba recibió $1 millón en sobornos. Edwin Luyo está vinculado a la Offshore Oblong Internacional INC. Recibió 2 depósitos, el 11 de julio del 2013 y el 11 de abril del 2014. El primero por $196.000 y el segundo por $304.000. En total, $500 millones. En esos años, el gobierno aprista ya había terminado y el proyecto concluido. Entonces, la Fiscalía montó toda una operación para atraparlos. Buscaban en varias partes de Lima al ex viceministro del gobierno aprista. Pero no era el único que buscaba la justicia. En otra parte de Lima estaba a punto de caer Edwin Luyo, miembro del Comité de Licitación del Metro de Lima. Fue encontrado en Pueblo Libre y con él profusa documentación. Según fuentes de la Fiscalía, Luyo en su casa guardaba voucher y movimientos de dinero, precisamente de una de las offshore en Andorra. En el 2013 y 2014, ese país era considerado como un paraíso fiscal, uno de los reinos de las offshore.
Se ha acreditado que este ex miembro del Comité de Licitación del Tren Eléctrico retiraba dinero con frecuencia de la cuenta de Oblong Internacional INC, alimentada por el Departamento de Sobornos de Odebrecht. Lullo fue detenido y para las 10 de la noche del viernes ya se sabía que no encontrarían a Jorge Cuba Hidalgo. Se procedió al descerraje de su vivienda en este edificio de San Isidro. Hacía un mes que ya nadie lo veía por aquí. Su camioneta había quedado estacionada en el sótano del edificio. No había nadie en el departamento. El ex ministro dejó el país 3 días después que se diera a conocer los alcances del acuerdo de culpabilidad entre Odebrecht y los Estados Unidos. La verdad a cambio de beneficios. ¿Dónde está él? Está de vacaciones. ¿Dónde está de vacaciones? En el extranjero. ¿Cuándo va a regresar? Se ha ido por 2 meses, creo. Desde el 22 de diciembre. Panorama ha tenido acceso al registro migratorio de Jorge Cuba, ex viceministro del gobierno aprista. Según este movimiento, él abandonó el país el 24 de diciembre del 2016 a las 7:23 de la mañana, rumbo a los Estados Unidos. Él había estado antes, también hace unos meses, en los Estados Unidos, en el mes de octubre y en el mes de julio. También este año, el año 2016, ha estado en México y en Colombia, y aproximadamente el 2013, el 2014 ha estado en Panamá, en República Dominicana, en Estados Unidos nuevamente y también en Chile. Jorge Cuba Hidalgo ocupó puestos claves. Fue nombrado como viceministro de Comunicaciones por Enrique Cornejo, entonces titular del MTC. La designación se registró 9 meses antes de la firma del contrato con el consorcio Tren Eléctrico de Lima, conformado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero en diciembre del 2009. Según las investigaciones consignadas en el informe Pari, antes y después de la firma del contrato, se creó el marco legal perfecto para favorecer al consorcio ganador en desmedro del Estado. Se podía ir modificando el costo de la obra más esperada del gobierno aprista. 1. Los costos alcanzados por contratos y adendas de la obra Línea 1 habrían sido perjudiciales para el país. 2. Se configuró un marco legal que creaba un proceso especial paralelo a la Ley de Contrataciones del Estado. 3. Entregaba el poder para decidir sobre aumentos a través de adendas o adicionales de obras, sin necesidad de la opinión de la Contraloría General de la República. Cuba fue ubicado en lugares claves. Como viceministro pertenecía a la cúpula del MTC, pero no fue su único puesto. Pronto estaría muy cerca de esta mega obra. En el 2010, además de viceministro de Comunicaciones, Cuba Hidalgo pasó a formar parte de la Comisión Sectorial para las coordinaciones directas con el consorcio del tren eléctrico. Según esta resolución publicada en El Peruano y firmada también por Enrique Cornejo. Cuba Hidalgo ha estado muy cerca de Cornejo, no solo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Durante la última campaña municipal, Cuba siempre estuvo a su derecha. Me deja reconocimientos a muchísima gente. Aquí me acompaña Jorge Cuba, que es el líder del equipo que hizo el mejor plan de gobierno de esta campaña. Permítame decirlo ahora, no con vanidad, sino con absoluto reconocimiento al trabajo de un equipo de más de 40 profesionales. Muchos están aquí. Todas las miradas voltean al ex candidato a la alcaldía de Lima. El escándalo Lavallato, sin duda, lo salpica. Era el jefe del plan de gobierno del candidato aprista y no es con el único compañero que trabajó. En el 2001 trabajó en el Congreso de la República.
El congresista Jorge del Castillo, segundo vicepresidente, solicitaba el destaque del señor Jorge Cuba Hidalgo, jefe de la Oficina de Organización, Métodos y Procedimientos del Congreso, quien se desempeñara como asesor de la vicepresidencia y con retención de su plaza de origen. Aprobado. Según su currículum, Cuba trabajó en el Instituto Metropolitano de Protransportes de Lima durante la gestión de Luis Castañeda Locio. Edwin Luyo trabajó en ese mismo lugar. Cuba también fue funcionario de Petroperú antes de que se pusiera en marcha esta mega obra de Odebrecht, con sobrevaloración, irregularidades, sobornos y cuentas offshore. Todo encaja en el modus operandi de la maquinaria corrupta de esta empresa brasilera. ¿Cuánto hicieron Cuba y Luyo para beneficiar a Odebrecht? Pero sobre todo, ¿cuántos funcionarios más formaron parte de esta red mafiosa? La Contraloría de la República detectó irregularidades en el tramo 1 de la línea 1 del tren eléctrico. Esta es la presentación del Contralor ante el Congreso de la República. Aprobación irregular de suministros, repuestos, piezas para evitar aplicación de penalidades. Pago de mayores prestaciones por el viaducto y reforzamiento del tramo C sin sustento técnico legal. Pago por un monto mayor al contratado para la rehabilitación de la vía férrea. En total, la sobrevaloración llegó a los 107.4 millones de dólares. A pesar del escandaloso incremento y claras facilidades para las obras de Odebrecht entre el 2005 al 2014, esta constructora brasilera era cercanísima a Palacio de Gobierno y Alan García, como se sabe, no fue la excepción. Este es un Nobel de la arquitectura, porque ha sido hecho con una velocidad ejemplar, trabajando a 3 turnos. Se reunió con el jefe de jefe, Marcelo Odebrecht, y no solo eso. Jorge Barata, representante de la empresa en el Perú y hoy delator en Brasil, visitó 16 veces Palacio de Gobierno. 10 de esas visitas fueron registradas durante el proceso de licitación. Una quedó grabada en video. Yo lo saludo a nuestro amigo Marcelo Odebrecht, a cuyo padre tuve ocasión de conocer cuando inauguramos la primera etapa de Chavimochica allá en 1990, y cuyo abuelo, fundador de la empresa, todavía sigue al frente corporativo de la empresa, don Norberto Odebrecht. Empezó el remesón con el tren eléctrico, pero falta una larga lista de obras y funcionarios involucrados. Esto recién comienza. Lo visto es solo una pequeña parte de lo que se viene. La corrupción sobrepasó los niveles medios, llegó hasta la cúspide. Es un temblor frente al cataclismo que nos espera.